historia del conocimiento, con una recuperación casi inmediata. Eso es 5. Este es un artículo sacado del Clínica en Norteamérica, donde vean ustedes el estudio que se ha hecho en el lapso de varios años. Este estudio tiene 20 años de seguimiento. Entonces, ven acá el síncope a la edad de ustedes, menos de 20 años, o 20 igual a 20 años. Aquí tenemos hombres y mujeres, 2,6%, 4,7%, casi 5%. De 100 personas, 5 personas pueden hacer 5. Hasta acá, prácticamente, miren, no se ven diferencias, casi lo mismo. Pero miren qué va a pasar cuando cumplamos 70 años. Se dobla el porcentaje de 5. Estamos diciendo de que de 100 personas, 10 van a ser 5. De 10, 1. Un abuelo va a ser 5. Y subimos 10 años más y doblamos. Entonces, ¿qué tiene que ver el envejecimiento con 5? Sí, mucho. Tiene que ver con nuestro sistema parasimpático, con nuestro sistema simpático, que al igual que la piel envejece, también envejece nuestro sistema simpático y parasimpático. Ahora, causas de síncope de acuerdo al sexo y a la presencia o ausencia de enfermedades cardiovasculares. Esta la traducción la hizo una compañera suya. Acá nosotros vemos sin enfermedad cardiovascular y con enfermedad cardiovascular. Entonces, hay dos tipos de síncopes, así de una manera, digamos, una clasificación así rápida, que sea por un problema cardíaco netamente o que no sea cardíaco netamente. Vámonos a lo que no es cardíaco. Acá nosotros tenemos cardíaco desconocido. Acá. Veamos nosotros cómo comparemos este porcentaje de acá, 6,5% con 26,5%. O sea, solamente el hecho ya de tener una patología cardíaca hace la posibilidad de que nuestro porcentaje de síncope aumente. Estoy hablando de infarto, estoy hablando de ataque 20, estoy hablando de insuficiencia cardíaca, estoy hablando de bloqueo de AV completo. Miren acá. Causa desconocida. Pueden reestudiar por su paciente y miren, 30% de causa desconocida cuando no es de origen cardíaco, 31% cuando es de origen cardíaco. Entonces tienen una patología cardíaca, pero no explica el síncope. Acá vendría a ser la famosa embolia, pero que dura 1 hora, el ataque isquémico transitorio. Este paciente, miren ustedes, se desmaya. ¿Por qué han puesto como origen cardíaco? Porque fue un coágulo que salió del corazón. Hubo la obstrucción y desaparece. O fue una trombosis de la carótida. Hubo la obstrucción y desaparece, de origen cardíaco. Y miren ustedes, pueden haber ACVs transitorios que no tienen nada que ver con el corazón, que van a causar síncope. Aquí tenemos mareos, causa de síncope, no hay ninguna diferencia. Y acá quiero que haga un alto. En esto quiero que se concentren en vasovagal, ortostatina y medicamentosa. Miren ustedes, cuando es de origen vasovagal, no tiene nada que ver con el corazón. O sea, 24% de los 367 pacientes estudiados, 24% hacen una reacción, un síncope de origen vasovagal. De origen cardíaco, no se explica por vasovagal. O sea, yo puedo tener una taquiventre tratada y puedo tener una reacción vasovagal. O sea, no fue la taquicardia la que desencadenó el síncope, fue la reacción vasovagal. Ortostatismo. En el ortostatismo es cuando nos levantamos rápidamente y hacemos un síncope. Entonces, estas serían la clasificación de origen cardíaco y no cardíaco. En una de las diapositivas que vamos a ver, nos vamos a clasificar de reacción vasovagal y de origen cardíaco. Vamos a ver, hay 2 puntos de origen cardíaco. Siguiente. ¿Cuál va a ser la producción del síncope? Primero, hay que aclarar de que nosotros necesitamos que este cerebro esté bien perfundido. 55 ml de sangre por cada
100 gramos de tejido cerebral. Eso tiene que estar claro. Tiene que quedar claro que nuestro cerebro tiene que estar bien oxigenado para que no tengamos ningún tipo de manifestación. Esto de acá, olvídense este tipo de síntomas, olvídense de la insuficiencia. Acá, por lo menos nos vamos a olvidar. Salta la siguiente, salta por favor. Salta. Bien. Salta, salta la siguiente. Ahora, esto me interesa. Acá. El mecanismo, la fisiopatología del síncope cardiocirculatorio. O sea, ¿cómo explico que el paciente tenga síncope de origen cardíaco? Esta es la respuesta. Disminución del gasto cardíaco. Si hay disminución del gasto cardíaco, tenemos nosotros hipotensión. ¿Esto está bien o está mal? Está mal. Porque ¿cuál es primero? Disminución del gasto cardíaco e hipotensión. ¿Cómo hago desaparecer esto? Hágalo hacia abajo. Hacia abajo, desplácelo. Eso. Más. Señores, el gasto cardíaco nos va a llevar a la hipotensión. Eso no es novedad para ustedes. Eso ya lo hemos ido discutiendo varias veces. ¿Esto qué va a determinar? Esto tiene que estar ahí. Voy a resetar esto si quieren, está mal. Señores, la disminución del gasto cardíaco es por disminución del retorno venoso, es por mal vaciamiento de las grandes arterias, o va a ser por lo que vendría a ser restricción del llenado cardíaco, consecuentemente insuficiencia cardiocirculatoria, disminución del gasto cardíaco y una isquemia cerebral difusa. Y ahí el paciente va a hacer pérdida de conocimiento. Bien, ya vamos entrando en lo que a nosotros nos interesa en el tema. Aquí tengo los síncopes, el famoso síncope por ortostatismo o el vaso vagal, por trastornos reflejos. Estoy hablando del síncope vasovagal, del síncope del seno carotidio, el síncope ortástico, el tusígeno y el post-valsal. Todos estos síncopes reflejos o neuromediados tienen una sola explicación: estimulación del parasimpático e inhibición del simpático. Todos estos de acá tienen una sola explicación. ¿Qué llevó al síncope? La disminución del gasto cardíaco, consecuencia de una enfermedad, un taponamiento cardíaco, un bloqueo AV de tercer grado, una hipertensión pulmonar, unas arritmias. Todo esto ocasionó disminución del gasto cardíaco. Pero ¿qué tienen en común todos los síncopes? Los neuromediados o los de origen cardíaco. Todos tienen en común, todos van a tener en común una disminución del gasto cardíaco, consecuentemente hipotensión, consecuentemente síncope. O sea, todos tienen en común. ¿Cuál es la causa de esta disminución del gasto cardíaco? Aquí vamos a poner una reacción vasovagal, y aquí vamos a poner todas estas enfermedades que serían las alergias, los trombos, las neuropatías. Todas estas enfermedades van a quedar. Al final, disminución del gasto cardíaco y al final síncope. Señores, esta es la nueva, digamos,
el nuevo esquema que quisiera que ustedes tengan, este de acá. Todos terminan con disminución del gasto cardíaco, unos por acción vasovagal y otros por enfermedades inherentes propias del corazón. Bien. Para entender esta diapositiva, quiero hablar de la siguiente. Acá, quiero hablar de esto. Mecanismo fisiopatológico del síncope vasovagal. Tenemos nosotros un reflejo vasodefensor que va a actuar sobre el lecho vascular periférico. ¿Qué es lo que va a ocasionar en este lecho? Una intensa vasodilatación del aparato esplénico y de las arterias y de los venas pulmonares. Consecuentemente, vamos a tener un estancamiento sanguíneo periférico. Entonces, si nosotros, por alguna razón, el paciente no logra corregir el retorno venoso, esto se va a traducir como una disminución de gasto cardíaco y síncope. Este reflejo vasovagal a la larga va a ocasionar que el lecho periférico se desencadene una intensa vasodilatación. Consecuentemente, este paciente va a hacer síncope. Quitaba lo que le decía, disminución del retorno venoso, llevando a la disminución del gasto cardíaco, disminución del flujo sanguíneo cerebral, produciéndose el síncope vasovagal. ¿Por qué se caracteriza? Hay una fase premonitoria donde hay náuseas, vómitos, visión borrosa, palidez y debilidad muscular. Hay una fase de estado en el que fase de estado significa que ya está con síncope, hay hipotensión, hay frialdad, hay sudoración fría, puede haber dilatación pupilar. Entonces, esa va a ser la característica. Señores, esta misma diapositiva la voy a volver, digamos, esquemática. A repetir en esta. Esta está sacada del libro de Fisiopatología del Porto. Ustedes pueden ver acá dos aspectos que quiero que se concentren. Acá dice retorno venoso. Está haciendo un recordatorio de que el retorno venoso se va a regular el gasto cardíaco. Y aquí se está concentrando este autor en el concepto, ¿cómo es que hay retorno venoso? Y aquí yo tengo acción de las bombas musculares esqueléticas. Cuando nosotros caminamos, nuestro músculo contrae y la sangre sube hacia arriba. Esa es la bomba venosa, mediado por los músculos. Este autor le pone el nombre de bomba muscular esquelética. Ellen Guyton dice bomba venosa. Entonces, decir bomba venosa es contracción de los músculos y subida de sangre para que mejore el retorno venoso. Consecuentemente, hay una adecuada bomba venosa, hay un aumento del retorno venoso, hay un aumento del volumen venoso cardíaco y la presión arterial se normaliza, la presión arterial es normal. Señores, cuando un paciente está en choque hipovolémico, cuando un paciente está en síncope, lo primero que nosotros hacemos una vez que está en la cama, levantarle los pies. ¿Para qué? Para mejorar el retorno venoso y consecuentemente el gasto cardíaco. En la anterior diapositiva, aquí veían ustedes, en la anterior diapositiva decía estancamiento sanguíneo periférico. ¿Qué llevó a ese estancamiento? O sea, ¿qué hizo que la sangre no suba? La reacción vasovagal. Entonces, cuando está el paciente con reacción vasovagal, existe un estancamiento periférico, específicamente de las arterias de los músculos y específicamente del sistema esplénico. Consecuentemente, no va a haber una disminución del retorno venoso, consecuentemente disminución del volumen sanguíneo y consecuentemente disminución de la presión arterial y consecuentemente mala perfusión y el paciente va a ser un cuadro de síncope. Bien, resulta que el paciente asume la posición de pie. Está diciendo, está echado y se va a parar de golpe. Lo que van a hacer ustedes un poquito más, se paran de golpe. Al pararse de golpe, la sangre va a quedar acá, dice sangre acumulada en la parte inferior del cuerpo. Esa disminución de la sangre puede causarle síncope.
Pero inmediatamente se produce una disminución del volumen sanguíneo, hay una caída por segundos, directos en el segundo de la presión arterial, y acá esa caída de la presión arterial va a ser sensada por unos receptores periféricos que se encuentran en el callado de la aorta y en el seno carotídeo. Entonces, nos estamos parando, la sangre se quedó abajo, cayó la presión arterial por milisegundos, eso es captado por el seno carotídeo y el callado, por los receptores del callado de la aorta, vía décimo par llega al cerebro y se activa el simpático y se inhibe el parasimpático y automáticamente aumenta la frecuencia cardíaca, hay una vasoconstricción, hay aumento del volumen cardíaco y el paciente recobra su presión y no hay síncope. Pero ahora yo estoy diciendo síncope de origen vasovagal. Este sistema natural no funciona porque el vago va a quedar, digamos, activado y el simpático va a estar inactivado. Entonces no se va a producir ese mecanismo de compensación. Entonces, cuando yo estoy hablando del sistema vasovagal, estoy diciendo básicamente activación del vago e inhibición del simpático. Eso no es normal. Activación del vago e inhibición del simpático. Y si yo tengo activación del vago, el vago está predominando. Si ustedes revisan el capítulo 9 de fisiología, dice, función del vago, aumenta, disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye el grado de contractilidad, disminuye la conducción, eso es el vago. Entonces, aquí el reflejo cardioinhibidor se va a encontrar estimulado, mejor dicho, alterado. Disminución de la frecuencia cardíaca, disminución del gasto cardíaco y de la presión arterial. Este sería el síncope vagal. En este reflejo vasomotor, que es el reflejo vasovagal, también yo dije activación del vago e inhibición del simpático. El simpático es el que produce vasoconstricción, pero estamos en un síncope vasovagal. No hay simpático, por lo tanto hay vasodilatación, disminución de la resistencia periférica, sí, que es lo mismo que la vasodilatación, y aquí estamos viendo el síncope vasopresor. Entonces, vean ustedes que el vago puede tener comportamiento a nivel de la frecuencia cardíaca o del sistema de conducción y nos va a llevar a un síncope vagal, o puede también tener una incidencia, debe ser muy intenso el bloqueo simpático para que haya una acumulación de sangre en el lecho esplácnico y venoso y arterial por la intensa vasodilatación para producir síncope. Voy a seguir haciendo hincapié en el concepto vasovagal. Esta diapositiva la saqué de un libro que dice, es un libro portugués. ¿Qué fue lo que me gustó de esta diapositiva? Los receptores periféricos, callado de la aorta, seno carotídeo, terminan siempre en el NTS, núcleo del tercio central. Siempre terminan ahí. Y tengo dos posibilidades. Si mi presión está baja en la parte periférica, lo que voy a hacer es activar al simpático activar al simpático e inhibir el parasimpático. Eso si mi presión está baja. Si yo me pongo de pie, así súbitamente mi presión está baja, se activa el simpático y se inhibe el parasimpático. Acá estamos teniendo nosotros una respuesta alterada. Porque ¿qué tengo? Inhibición del simpático, miren acá, inhibición del simpático, o sea, vasodilatación, y activación del parasimpático, para decir bradicardia, para decir trastorno de conducción. Consecuentemente, ambos conceptos se juntan y estaríamos hablando de síncope.
Esta diapositiva la saqué de un libro de fisiología que se llama Memories. ¿Qué hay acá? Aquí tengo lo que vendría a ser el desencejo. Aquí tengo el famoso núcleo del tracto solitario ya en la vida real. Y vean ustedes que a través de los vasoreceptores, tanto que se encuentran en el corazón, o los vasoreceptores que se encuentran en la aorta o en las aferencias cardíacas, van a terminar, eso ya lo dijimos, en el núcleo del tracto solitario. Una vez que terminan acá, repito, si hay caída de la presión periférica, vamos a tener nosotros una estimulación del simpático y una inhibición del parasimpático. Eso es fisiológico. Patológico, síncope vasovagal. Llega la información y aquí se produce una inhibición del simpático y una estimulación del parasimpático. Entonces es una reacción vasovagal. Misma diapositiva de otro ángulo. Dijimos, había vasoreceptores arteriales, había cardiopulmonares en el tracto gastrointestinal y en la vejiga. El más claro, el mejor ejemplo es de la vejiga y el estómago. Cuando estamos llenos de orina, estamos llenas, y orinamos súbitamente, sucede este fenómeno. Llega la información al tracto solitario, activamos al parasimpático e inhibimos al simpático. Entonces el paciente hace un cuadro de síncope. O es el paciente mayor que comió harto y esa barriga está llena. Estoy estimulando el parasimpático para producir disminución de la frecuencia cardíaca de construcción y también estoy inhibiendo al simpático para decir vasodilatación. Entonces aquí tenemos ahora este otro ángulo. Y aquí estaba, ahora ya lo van a entender mejor. Dice, reflejo cardioinhibitorio, síncope vagal. Esta es la parte del vago y esta es la parte de inhibición del simpático. Síncope con hipotensión postural. Inestabilidad variable en los receptores vasomotores. Después de haber una pérdida de volumen, puede estar mucho tiempo de pie o cuando tomamos algún tipo de medicamentos. Señores, el síncope postural es en las personas que toman diuréticos, en las personas que toman inotrópicos negativos, como el propanolol, por ejemplo. El paciente se para, no hay vasoconstricción, no hay activación simpático y consecuentemente el paciente hace una caída de la presión, o sea, presión hipotensión ortostática, pudiendo llegar al estado de síncope. Esto también podría ocurrir si está mucho tiempo de pie el paciente. Fisiopatología del síncope por hipotensión postural: estar mucho tiempo de pie, disminución de la presión arterial, debido a pérdidas del vertebro constrictor de los vasos de resistencia y también hay una mayor capacitancia en los miembros inferiores, es decir, hay una intensa venodilatación. Entonces, esto nos va a llevar a un estado de síncope. Este tipo de síncope que estamos viendo acá dice disminución del retorno venoso, obstrucción diastólica, obstrucción del flujo carotídeo, incapacidad de abastecimiento. Todos estos son síncopes de origen cardíaco, todos. Porque hay una falla en el corazón mismo que va a llevar a la intervención del gasto cardíaco y consecuentemente hipotensión arterial. ¿Cuáles son estas patologías? Taponamiento, trombo, embolia, valvulopatías e hipovolemia. Lo que vendría a ser 5.
Y aquí tenemos nosotros una definición, donde dice, es una pérdida transitoria del conocimiento debido a una interrupción cerebral global, transitoria caracterizada de inicio rápido, recuperación corta y recuperación espontánea. Señores, con dos palabras o con tres palabras resumo las diapositivas anteriores. Todos los síncopes de disminución de gasto cardíaco, que puede ser la reacción vasovagal. ¿Qué hace el vago? El vago hace dos cosas. Mejor dicho, la reacción vasovagal inhibe el simpático y estimula el parasimpático. Si estimulamos al parasimpático, frecuencia cardíaca reducida, por lo tanto, la presión arterial cae. Si inhibimos al simpático, tenemos intensa vasodilatación, consecuentemente gasto cardíaco bajo. En estos de origen cardíaco, nada que ver con esto, con simpático. Entonces, aquí yo tengo ahora, lo primero, la definición. Ahora, epilepsia no es síncope. Accidente cerebrovascular tampoco es síncope. El síncope típico es breve, la pérdida completa del conocimiento en el síncope reflejo no dura más de 20 segundos, ya está con una ley. Pero es breve, todos los minutos, es un ratito. Se lo voy a documentar de otra manera. Me llegó al consultorio una paciente con todo esto verde. Esa señora mayor, de 65 años, verde, la rodilla verde. Oiga, como que había dado una tunda a la mujer. ¿Qué pasó, señora? Estaba caminando y sentí que la tierra se convirtió en imán. Imagínense, imán. Y me jaló. ¡Pah! Caí. Y desperté inmediatamente. Eso es síncope, ¿no? Esta señora tenía taquiventri. Hizo un episodio de taquiventricular. Que hay el resto cardíaco. Por eso dice esto. No dura más de 20 segundos. Y me levanté mal, doctor. Mire cómo quedé. Eso es síncope. No obstante, el síncope puede ser excepcionalmente más prolongado y durar incluso varios minutos. En estos casos, el diagnóstico de diferencia entre síncope y otras causas, puede ser, puede estar hablando de un ataque isquémico transitorio. Una hora. Puede ser, pero no es síncope, ¿ya? Por eso he sacado el otro preliminante concepto. La recuperación del síncope se acompaña globalmente por una recuperación casi inmediata. Miren esto, de la orientación y del comportamiento actual. Señora, ¿usted se acuerda? Sí, me acuerdo lo que pasó. ¿Qué día pasó? Fue tal día. Yo estaba haciendo esto. El paciente no tiene un trastorno cognitivo. No se altera ninguna parte del cerebro. A eso se está refiriendo este concepto. La amnesia retrógrada, aunque se creía que es poco común, puede ser más frecuente de lo que se pensaba, sobre todo en sujetos de edad avanzada. Señores, trastornos con pérdida parcial o completa, pero sin hipoperfusión cerebral global. Bueno, acá están trastornos parcial del conocimiento, trastornos de pérdida del conocimiento, pero con hipotensión, con bajo flujo cerebral. 5. Acá está diciendo que hay hipoperfusión cerebral, existe hipoperfusión cerebral, no, mejor dicho, pérdida parcial o completa del conocimiento, pero sin hipoperfusión cerebral. O sea, el paciente sigue recibiendo 55 ml por cada 100 gramos de tejido. Causa, epilepsias, miren esto, las hipoglicemias, las hipoxias, la hiperventilación, el ataque isquémico transitorio, todos estos hay pérdida parcial o completa del conocimiento, en todos. Esto es el famoso el ACV, caídas, el síncope psicógeno que se ve en las películas cuando se desmaya, pero se desmaya en un lugar donde no se golpea. Cuando usted la persona que se desmaya donde no se golpea, eso es un pseudosíncope, es verdad. ¿Sabe dónde va a caer? El ataque isquémico transitorio de origen carotídeo es el trombo que viaja de la carótida hacia el cerebro. Señores,
Vuelvo a repetir título. Pérdida del conocimiento, parcial o completa, pero, por favor, sin hipopercusión. En síncope hay Hipopercusión. Eso tiene que estar re claro. En síncope hay hipopercusión. 4 características que definen la presentación de la pérdida del conocimiento: transitorio, de inicio rápido, duración corta y recuperación espontánea. Eso que hemos dicho en la definición del síncope. Y acá viene la clasificación que ahora quiero que la lleven. Esta es la clasificación nueva de 5. Señores, ¿qué dice acá? En este primero. Reflejo. Ese es el vaso vagal. El reflejo neuromediado. Y vieron el porcentaje, digamos, 65-60% de los pacientes hacen síncope de origen vaso vagal por reflejo neuromediado. O sea, estimulación del parasimpático e inhibición del simpático. Y miren esto. ¿Qué dice acá? Hipotensión ortostática. Y aquí a veces uno se hace como que se le cruzan los cables. A ver, en el primero es estimulación del simpático, inhibición del simpático y estimulación del parasimpático. Ese es el primero. Y el segundo dice hipotensión ortostática. Son ustedes, que no están viejitos. Se paran y se desmayan, se caen. Eso tiene que ver con una alteración también de nuestro sistema vasovagal. ¿Por qué? Porque algo hizo de que no se informe arriba de que estamos haciendo hipotensión. Pero esto está dentro de la clasificación de hipotensión ortostática. Y acá miren ustedes, estos dos son de origen cardíaco. Si ustedes ven, esta es la misma clasificación, pero de otro ángulo. Miren, neuromediado, ortostatismo, cardiovascular, que son las arritmias, y estructurales. Pero al final los dos son cardiovasculares. Y insisto, neuromediado tiene el vasovagal 60%, ortostatismo 15%, 10% de arritmia y 5% de daño con daño estructural. Hay una causa de aproximadamente un 10% que no se sabe. Entonces les he traído las dos, digamos, dos ángulos para que quede claro. Entonces, cuando mi paciente tiene pérdida de conocimiento, ¿era ortostatismo? ¿Será un neuromediado? ¿O será de origen cardíaco? Así de rápido. Esta paciente que les puse en el ejemplo, ¿qué es? La señora que se cayó, que tenía un ataque ventricular. ¿Qué origen tiene? Cardiovascular. Correcto. Y arritmias. Tengo un abuelito que me hizo dar examen. 85 años, que se cae. Y hace una insuficiencia pulmonar grave. Lo oculto, había un soplo. Ese soplo, la verdad, inicialmente no me impresionó como una estenosis aórtica. Se lo trata al paciente como un edema de pulmón, mejoró un poquito, pero nunca terminó de mejorar al paciente. Al final hicimos una ecocardiogra y efectivamente tenía una importante estenosis aórtica. Y después me comentó que una vez cruzando el segundo, la doble vía de la guardia, se desmayó. ¿Por qué se desmayó? Pues estenosis aórtica. No hubo flujo sanguíneo cerebral. Estenosis aórtica. La disección de aorta, en un el paciente tiene un desmayo cuando se está disecando una aorta y hace 1, 5. Los pacientes con Chagas, esto lo van a ver en forma común. Es gente con Chagas, bloqueo de tercer grado, Stop Adams, está charlando y se bloquea la conducción auriculoventricular y el paciente hace 5. En este quiero darles un ejemplo de una paciente joven, para que lo entiendan. La señora tiene, creo que 28 años, joven, con un hijo y con un matrimonio estable. Entonces me he caído. A ver,
Le tomo la presión arterial y en sentado la presión arterial era 180, sentado. Le digo que se pare, miren, 180 para sentado. Le digo que se pare, miren esta presión. A eso me estoy refiriendo con 40-20. 5 minutos tuvieron que pasar para que esta presión mejore. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ese sistema de sensor que existe en el callado de la aorta y en los senos carotídeos no está funcionando, porque aquí 180 es de hipotenso. Se para el paciente y debería activarse el simpático y debería inhibirse el parasimpático, pero este sistema de información al cerebro no está funcionando. Entonces, a esto me estoy refiriendo como el ortostatismo, que podría estar inducido por drogas o por otras causas que quiero mostrarles ya en la anterior diapositiva. Diabetes. El paciente con diabetes hace envejecimiento también de su sistema vasovagal, de su callado, en el callado de la aorta, estos receptores sensoriales no funcionan, envejecen. Amiloidosis, uremia o lesiones de la médula espinal. Vámonos ahora al neuromediado. O sea, cuando yo digo neuromediado, ¿qué palabrita pondrían aquí para que nunca se olvide? Bien. Vasovagal, perfecto. O sea, estimulación del Parasimpático. vago e inhibición del simpático. Vasodilatación y bradicardia. Vasovagal. Y miren esto. Tos, estornudos, al deglutir, al defecar, miccionar, como les mostré en la anterior diapositiva, hacer ejercicio intenso, después de comer, risa, tocar zampoña o levantar cosas pesadas. ¿Qué tienen en común todos? Hemos estimulado fuertemente el parasimpático e inhibido al simpático. Reacción vasovagal. Estos de acá, el sistema de conducción está alterado. El sistema de información entre el callado de la aorta, seno carotídeo y el cerebro está deteriorado. No se entera el cerebro que cayó la presión para que suba, no se entera. Por eso estamos hablando de uremia, amiloidosis, sí, diabetes. Deme la siguiente, por favor. Señores, voy a estimularlo ahora al vago en forma voy a buscar su estimulación. Agarro aquí, palpo la arteria carotídea, hay una palpitación, ¿no ves? Las mujeres conocen esta zona, se sienten en esta zona. Es habitual eso, ¿no? Cuando las parejas están solas. El hombre lo que busca es el seno carotídeo. Ya saben por qué busca el seno carotídeo. Te va a besar profundamente. Casi todo. Pero no piensan preguntando a la mujer por qué el hombre busca esa zona. Ya, por eso no se cuenta de mí. Por favor, a sus abuelos nunca les aprieten aquí. Nunca eviten que usen cuellos apretados porque van a estimular el seno carotídeo y estoy estimulando al vago. Esa es la idea. Todo lo que sea estimulación del vago, automáticamente reacción vasovagal. Formas atípicas y desencadenantes aparentes. Pero estos 5 seno carotídeo son personas que pueden girar el cuello y hacen estimulación vasovagal. Hay otras ya conocidas, que es cuando nosotros lo hacemos, estimulamos al vago de forma directa. Síncope, ortostatismo, si se para y el paciente se cae. El alcohol, drogas, ¿no? Uso de vasodilatadores. Estoy hablando, cuando nosotros manejamos, tratamos la hipertensión arterial, ¿qué es lo que damos? Vasodilatadores. Entonces, puede ser que yo esté exagerando con los vasodilatadores. Se para el paciente, sigue dilatado, ¿no? Debería haber constricción. No hay constricción, porque estoy exageradamente dándole vasodilatadores.
Entonces, no hay retorno venoso, ortostatismo, que hay en la presión arterial, o uso de diuréticos. Esto también pasa con frecuencia con los pacientes mayores, o algún antidepresivo. O sea, aquí no hay duda, ¿no? Disminución del retorno venoso. ¿Qué tienen en común este y este? Disminuye, Estos tres, ¿qué tienen en común? disminuye la precarga. No. Ya, está bien. Aquí voy a poner disminución del gasto cardíaco. Aquí voy a poner vasodilatador, diuréticos y depresión de volumen. Para aquella disminución del gasto cardíaco, ¿qué tiene que haber? Disminución de la precarga. Antes. Disminución de volumen. Eso. Disminución del retorno venoso, consecuentemente disminución del gasto cardíaco. Eso tienen en común. Y puse vasodilatadores porque le estoy exagerando con el uso. Estoy exagerando con el uso de vasodilatadores. Pero miren ustedes, ¿qué tienen en común? Disminución del retorno venoso. Entonces hace el paciente 5. Vámonos para la anterior diapositiva. En la anterior diapositiva tienen las dos siguientes. Una. Adelante, una más. ¿Tiene adelante o atrás? Vaya atrás. Ahí. Doctor, la derecha, la izquierda, intenso. Vamos a tener disminución de gasto cardíaco 5. Pero si ese gasto cardíaco, esa disminución dura mucho tiempo, embolia, ácido isquémico. La siguiente. Acá. Puede haber también taquicardia. Miren ustedes. Supraventricular, idiopática o un trastorno de origen desconocido. Una carga microorgánica. O puedo tener la que ya dijimos, la taquicardia. Atrás, por favor. Una más. Daño estructural. El paciente tiene una estenosis en la aorta, se acaba de impactar. Tiene una masa en la aurícula. Esta es la aurícula izquierda. Esta es la mitral. Y miren esta masa. A eso me refiero como grisoma, tumores, taponamiento cardíaco, enfermedad de las arterias coronarias, o una embolia pulmonar o una disección. Entonces, señores, yo les voy a decir, les voy a confesar algo. Para mí el tema 5 ha sido uno de los temas más complicados en entenderlo. O sea, quería entenderlo, y cuando vi esta clasificación de aquí, quedó todo completamente claro. Neuromediado, ortostatismo y daño cardiovascular. Nada más. Y así tenemos que ir estudiando a nuestro paciente. Ustedes no saben la historia de ese ACV del paciente. Estaba con la amante. Estaba charlando con la amante. Lo primero que dijo, no avisar a mi mujer ni a mi hijo. No tienen que enterar. Escucha, si este señor se me complica, y usted, yo soy su amiga nomás, dice, no, la señora. Fue la amante que lo trajo al consultorio. Tras que me escuchó hablar que venía la familia, desapareció. Obviamente. Y la señora se enteró después. Ahora la señora tiene un motivo en la vida real para no dependerse de su marido. No lo deja. Vos no puedes manejar, te da tu embolia, estás mal. Ya la señora, ¿sabe qué llama la atención? El familiar era así, la mujer enojada. En vez de que esté preocupada por el marido que estaba mal, estaba brava. Porque ahí se enteró lo que había pasado. Son graves las mujeres. Bueno, el hombre debe ser peor, ¿no? Pero grave. La mujer no está preocupada por su embolia, no está preocupada por su radical. ¿Qué hace el médico? Si fuera mujer le da cuerda. La mujer es vengativa. De verdad. Señores, acuérdense cuando ustedes sean ginecólogas, ojalá que no se cumpla esto. Viene la mujer con su leucorrea, su marido la contagió. Sí, eso es la ginecóloga.
Y el marido le contesta, ¿estás segura que fui yo? Vamos a tu ginecólogo. ¿Con quién me estás engañando? O sea, yo he visto eso. Hay maridos que salen así. Ayer vi a una señora, doctor, yo nunca tuve secreción, nunca. ¿Sabes que mi marido? Mire, haga su tratamiento, señora. Punto, hágalo. Honguitos tiene cualquiera. Imagínate que eran hongos, no tricomonas, ¿no? Tricomona, eso pica, ¿no? ¿Y sabes que mi marido me engaña? Él me jura que nunca. Señora, tiene que creer en alguien. Claro, no podemos ser destructores. Vamos a publicarse en el Face, ¿no? Entonces, señores, yo he visto una ginecóloga así, era tremenda. Una venganza tenía contra todo lo que le habían hecho. Y cuando no tengo esto, entonces estamos frente a un síncope. Pregunto, ¿neuromediado o ortostativo? Y eso no es ortostativo. Siguiente. Ya vimos esto. ¿Cuánto tenéis? Esta es una clasificación muy bonita en la que dice la figura muestra cómo la fisiopatología sigue la clasificación con la presión arterial baja, hipoperfusión cerebral global en el centro y en el niño adyacente la disminución con inhabilitación de la riqueza periférica. Miren acá. ¿Qué dice acá? Bien. ¿Qué dice acá? Esto lleva a bien global. Por lo tanto, ¿qué hay acá? ¿Qué palabra hay acá? Bien. Ponemos 5. O sea, estamos hablando hipoperfusión, consecuencia de la baja presión, del gasto cardíaco, 5. Ahora, acá dice un síncope causado por intensa vasodilatación. Entonces, cuando digo intensa vasodilatación, ya me estoy yendo a autopatismo, o me estoy yendo a reacción vasovagal. Y cuando dice aquí gasto cardíaco bajo, ya me estoy yendo a daño estructural. ¿Cierto? Me estoy yendo a daño estructural. Bien. ¿Qué tenemos acá? Reflejo inadecuado. Ah, si está diciendo reflejo inadecuado, ¿qué? 5 pesos. No. Inadecuado. Ortostático. Amiloidosis, diabetes, alcohol. No funciona el sistema de reflejo. Ortostático. Exacto. O sea, a eso me voy. No está funcionando el sistema normal de nuestro reflejo. Amiloidosis, diabetes, uremia y diabetes. Lesión de médula espinal. Eso es una reacción, es un ortostatismo. Por eso aquí el autor está hablando de un reflejo inadecuado. Que puede ir, como es un reflejo inadecuado, puede ir con una cardioinhibitoria, es decir, una depresión vagal intensa, o sea, una depresión del vago con bradicardia, o puede ir con una vasodilatación intensa, pero al final está alterado el reflejo vasovagal, pero porque no está funcionando el sistema. ¿Qué más tengo acá? Aquí tengo cardiopulmonar, arritmias y cardiopatías estructurales, todas las que mencionamos. Sí. Todo lo que les he dicho, estos 5 pesos se explican por gasto cardíaco bajo. Y aquí tengo disfunción del sistema nervioso autónomo, acá, sistema nervioso autónomo normal, o con una disfunción del sistema nervioso inducida por fármacos. O sea, miren ustedes cómo todo lo que sea sistema nervioso autónomo, inhibición del simpático, resistencia periférica disminuida. O sea, no puede ser estructural. Sistema nervioso, inhibición del simpático es vasodilatación, consecuentemente 5. Aquí tengo daño estructural del sistema nervioso autónomo. Esta podría ser también una amiloidosis, se puede explicar con una amiloidosis, una diabetes también. Retorno venoso inadecuado. Esta situación por ¿qué se llama esto? Por sangrado, ¿no? Y esta de acá por vasodilatación venosa. Entonces esta es otra manera de ver el 5. Siguiente. Bien, aquí vamos a quedar.
¿Lo entendieron, no?